Venga, vamos con un nuevo vídeo de actualidad, vamos con la última hora del Real Madrid de cara al tremendo partidazo que vamos a vivir esta noche todos los madridistas. Es el Liverpool-Real Madrid, jornada número 5 de Champions, el Real Madrid que llega con cierta sensación de urgencia en la clasificación, 2 victorias, 2 derrotas y nos enfrentamos nada menos que al líder de la competición, al líder de la Premier y al que probablemente es hoy en día el equipo más en forma de Europa. Se enfrentan dos equipos completamente legendarios de la Champions, nada menos que 21 Copas de Europa entre los dos equipos, 15 del Real Madrid, 6 del Liverpool. Sin duda lo de esta noche es un auténtico partidazo. El Real Madrid llega con muchas bajas, pero con todo el optimismo y con toda la ilusión del mundo y liderados por un Kylian Mbappé que hoy sí es su prueba de fuego y ante la ausencia del gran Vinicius Junior tendrá que dar un golpe encima de la mesa. Vamos con toda la última hora, vamos con la alineación probable, el entrenamiento, imágenes inéditas del entrenamiento del equipo en Anfield, vamos con los pronósticos, todos los que queráis participar en las menciones del canal, abajo a poner vuestros resultados y vamos con todas las noticias de última hora, en fin. Vamos con todo Real Madrid, así que ya sabes, si te gusta este tipo de contenido lo puedes apoyar dejando un fuerte like o suscribiéndote al canal, que es completamente gratis. ¿Qué tal amigos, amigas de YouTube? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a actualizar toda la última hora del Real Madrid de cara a ese tremendo partidazo de esta noche entre el Liverpool y el Real Madrid. Sí me gustaría hacer primero, antes de meternos con el negociado, una pequeña reflexión. Y os tengo que confesar que con el paso de las horas me estoy poniendo cada vez más nervioso. Me estoy poniendo nervioso porque yo siempre me pongo muy nervioso con la Champions. La Champions es una competición y el Real Madrid, este tipo de partidos, los disfruto mucho, pero también en las horas previas y hasta que no echa a rodar el balón me pongo muy nervioso, ¿no? Ya estoy ahí. Por cierto, fijaos, ya tengo puesta la camiseta de las grandes ocasiones, la camiseta que nos dio tantísima suerte en la 15, fue el que nos valió para eliminar al City, el que nos valió para eliminar al Bayern de Múnich y también el que nos valió para ganar la final frente al Borussia Dortmund. La verdad es que no quería gastar la magia de la camiseta hasta más adentrado el torneo, más para la ronda del caos, pero bueno, este inicio titubeante que hemos tenido en la Champions me ha obligado a tirar de ella, ¿no? Yo ya la tengo puesta, me va a acompañar por supuesto todo el día de hoy y espero que nos dé toda la suerte del mundo para este partido. Y como os decía, me gustaría mandar un mensaje de optimismo, ¿no? De optimismo porque el equipo viene en subida, el equipo viene a hacer dos muy buenos últimos partidos frente a Osasuna y Leganés. Obviamente esto es otra cosa completamente distinta. El Liverpool no es ni el Osasuna ni el Leganés, pero sí es verdad que viene el Real Madrid en subida y que a pesar de las tremendas, importantísimas y fundamentales bajas que tenemos, Vinicius, Carvajal, Militao, jugadores que forman parte, ¿no?, de la columna vertebral del Real Madrid, quiero mandar un mensaje de optimismo y de ilusión y de que creo que el Real Madrid va a hacer un buen partido. Creo que vamos a disfrutar de un buen espectáculo, creo que vamos a competir, no te puedo decir si vamos a ganar, perder o empatar, no tengo ni idea, pero creo que pase lo que pase hoy, nos vamos a sentir orgullosos del Real Madrid. Ya quedaron atrás las tardes negras del bochorno contra el FC Barcelona, contra el Milan sobre todo, y creo que este Real Madrid va a dar la cara y nos va a hacer, pues eso, sentirnos muy orgullosos a todos los madridistas del partido que vamos a hacer hoy. Al menos esta es mi percepción y me gustaría pedir, bueno, pues ese mensaje de optimismo y de unión hoy, que estemos todos hoy a una con el equipo. Vamos con toda por el Liverpool. Ahora sí, dicho esto, vamos con toda la última hora para que no pierdas detalle del partido de esta noche. Tenemos ese Liverpool-Real Madrid. Jornada 5 de Champions, el partido se juega en Anfield, hoy miércoles 27 a las 9 de la noche, hora peninsular española. Y ojo, porque he arreglado lo de los horarios, que en el último vídeo con lo de los horarios lié una absolutamente espectacular y bueno, me he revisado país por país, entiendo que esto ya no tiene errores, ¿vale? Entiendo que no tiene errores, me he revisado país por país, siempre se te puede escapar alguna cosa, pero sin duda está bastante mejor que la última vez. Fijaos, en España será a las 9 de la noche el partido, así que 12 de la mañana en Los Ángeles, 2 de la tarde para México, Costa Rica, Guatemala, Salvador, Nicaragua, Honduras y Houston, 3 de la tarde para Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Cuba, Miami, Nueva York, 4 de la tarde para Bolivia, Trinidad y Tobago, Venezuela, 5 de la tarde para todos los amigos y amigas que vayan a ver el partido desde Chile, Uruguay, Brasil, Argentina y 9 de la noche, misma hora que aquí en España, para Guinea Ecuatorial y Angola. Ese es el horario del partido, ese es el horario en el que todos tenemos que estar pegados delante de la televisión para ver qué hace nuestro querido Real Madrid. Quiero también enseñarte un poquito cómo está la clasificación de la Champions después de 4 partidos para que tengas en cuenta el torazo que nos enfrentamos hoy. Como puedes ver, el Liverpool ahora mismo va tercero
en la competición, es el recuadro rojo que te he puesto arriba. Esto tiene truco, tiene un partido menos que el Barça, que va segundo ahora mismo, y el Inter, que va primero, tiene un partido menos y por eso está tercero. Y nosotros, como puedes ver, pues ahora mismo estamos en la posición número 21 abajo, con 2 victorias y 2 derrotas. Estamos a punto ahí, estamos ahí en el alambre, con un puntito más que el Paris Saint-Germain, que el PSV Eindhoven, perdón, que sería el equipo que cerraría en este caso la repesca, ¿no? Para intentar clasificarte a la ronda de octavos. La verdad es que estamos muy necesitados de los puntos de hoy. Hoy, como sea, deberíamos puntuar y si pudieran ser los 3 puntos, mejor que mejor. Pero claro, el partido al que nos enfrentamos y al equipo al que nos enfrentamos en su propio estadio, complicado, sobre todo porque fíjate los estados de forma que te enseño de uno y otro equipo para que entiendas cómo llegan Real Madrid y Liverpool a este partido. El Liverpool llega de manera completamente inmaculada. No nos podemos engañar. Hoy nos vamos a enfrentar a un equipo que es favorito frente a nosotros y no pasa nada por decirlo. Visitamos el estadio del equipo más en forma de Europa y de un equipo que está haciendo las cosas muy bien y como puedes ver abajo en la racha, ¿no?, de últimos 5 partidos, su estado de forma es envidiable. 5 victorias, 14 goles a favor, que son casi 3 por partido, y solo 5 en contra. O sea, prácticamente la media es de 3 goles a favor y 1 en contra en los últimos 5 partidos. No pasa nada, jugamos en Anfield y ante un equipo que, repito, van a ser los favoritos, pero si alguien es capaz hoy de ganar allí, si alguien es el rey de esta competición, si alguien se encrece ante la adversidad, ante los problemas, ante tal, es el Real Madrid, ¿no? Y a pesar de que nosotros tengamos un estado de forma un poco más, pues titubeante, vamos a decir, gris, plano, frente al del Liverpool, con 3 victorias, 2 derrotas, 13 goles a favor y 9 en contra, sí te puedo decir que los 2 últimos partidos contra Osasuna y Leganés son espectaculares, ¿no? Los 2 partidos prácticamente del Real Madrid, mejores del Real Madrid en lo que va de temporada, ¿no? Entonces, en ese sentido, te diría que llegamos en un buen momento para afrontar este partido. Si tengo alguna duda o tengo algún problema tal, tiene que ver más con las bajas que con el propio estilo de juego, con el propio ritmo de juego o la sensación de juego que trae el equipo, ¿no? Que sí me estaba dejando, pues eso, muy, muy buenas sensaciones, ¿no? Entonces, bueno, esos son los estados de forma de los 2 equipos. Ahora, ¿qué te parece si le echamos un vistazo al entrenamiento del equipo? Esto es lo que sucedió ayer después de las ruedas de prensa del Mr. Carlo Ancelotti y Bellingham, que aprovecho para decirte que ya las tienes subidas en el canal, que fueron el entrenador y el jugador elegido para analizar este partido y las sensaciones con las que llega el Real Madrid. Y esto fue lo que sucedió después en Anfield, el estadio donde se va a disputar el partido de hoy, el entrenamiento del Real Madrid para preparar este partido, el último entrenamiento programado. Esto pasó en Anfield ayer. Después de echarle un vistazo a las imágenes del entrenamiento, oye, por cierto, qué campazo Anfield, ¿eh? Qué campazo, campo de los míticos. Es que esta noche se enfrentan 2 clubes espectaculares, 2 clubes absolutamente tremendos. El Real Madrid el mejor, el Liverpool no lo saco del top 5 mundial ni de broma, es una escuadra completamente legendaria. Además, en un estadio que tiene ese romanticismo, esa mística, ¿no?, de las grandes noches, con un público que va a estar completamente volcado. La verdad que los partidos entre el Liverpool y el Real Madrid son tremendos, de lo mejor que puede ofrecer el viejo continente. Déjame leerte también el parte oficial del entrenamiento, que dice lo siguiente: el Real Madrid se ejercitó en Anfield y completó el último entrenamiento antes del partido contra el Liverpool, correspondiente a la 5ª jornada de la primera fase de la Champions League. La sesión comenzó con los futbolistas de Ancelotti divididos en rondos. Posteriormente llevaron a cabo ejercicios de posesión, series de pase y remates antes de disputar un partido en un campo de dimensiones reducidas. El entrenamiento concluyó con disparos a portería. Y ahora me gustaría leerte unas cuantas noticias
Vamos a ir entrando ya en la recta final de este vídeo y me gustaría leerte el reto de Brahim. El malagueño será importante en Liverpool. El objetivo, convertir la oportunidad en continuidad y unificar sus dos realidades, club y selección. Tenéis que tener en cuenta que esto va un poco al hilo de lo que os he contado en la miniatura, ¿no? Brahim hoy va a tener un poco la misión de hacer de Vinicius, la misión de hacer de playmakers, salvando las distancias, ¿no? Brahim juega en la derecha, Vinicius juega en la izquierda, Vinicius es el mejor jugador del mundo, Brahim... Podemos llegar a convenir o a consensuar todos que forma parte del top 25 mundial. Entonces, salvando las distancias, Brahim va a tener que hacer un poco de eso, ¿no? De agitador del ataque del Real Madrid, intentar unir un poco el centro del campo con el ataque, con esas conducciones endiabladas que tiene, intentar crear desajustes en la defensa del Liverpool para que su socio en ataque, que será Kylian Mbappé, pues tenga más facilidades para marcar y tenga mejores oportunidades y mejor selección de tiro, ¿no? Pero para que entendáis un poco el rol de Brahim esta noche, va a ser sin duda hacer un poco de Vinicius Junior y sin duda está ante uno de sus noches más importantes con la camiseta del Real Madrid, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? El partido de hoy. Vamos a ver qué tal partido hace. Futbolísticamente mi confianza con Brahim es plena, ¿no? Es absoluta, 100%. Siguiente noticia, Asensio se gana Anfield. El canterano en su segundo partido se mostró muy eficiente, solvente por alto y secante de los pepineros. Jugó con madurez, le piropeó a Ancelotti. Asensio hoy sin duda tiene una prueba tremenda. Se va a enfrentar a varios de los mejores jugadores del mundo, va a tener delante a Luis Díaz, va a tener delante a Mo Salah, va a tener delante a Darwin, va a tener a Szoboszlai, va a tener, en fin, Cody Gakpo, un tremendo equipazo, ¿no? Y sin duda Asensio, pues después de 2 partidos en la competición doméstica con el Real Madrid, debutó contra Osasuna, debutó como titular frente a Leganés, hoy sin duda es uno de esos partidos que pueden cambiar carreras, ¿no? Hoy sin duda Asensio, y si hace un buen partido contra el Liverpool y saca con nota este partido, sin duda se habrá ganado un billete de permanencia perenne ya en la primera plantilla del Real Madrid a sus 21 años y quién sabe si a lo mejor cambia su estatus incluso a rol de titularísimo, ¿no? Depende de lo que pase en el partido de esta noche, que para mí ya debería serlo, para mí ya debería de jugar él el resto de la temporada, ¿no? De titular junto con Rüdiger, pero hoy sin duda va a tener un partido de esos que puede cambiar paradigmas, que puede cambiar estatus, que puede cambiar roles, que puede cambiar carreras. Ese es el partido al que se enfrenta Asensio hoy, ¿no? Ancelotti ya comentó ayer en la rueda de prensa que va a ser titular, que le ve tranquilo, que le ve confiado, que le ve preparado, ¿no? Para afrontar un partido de dificultad 10 de 10 para el Real Madrid. También déjame leerte Lucas Vázquez, uno más en el entrenamiento del Real Madrid en Anfield, pero no será titular. Lucas Vázquez se entrenó al mismo ritmo que el resto de sus compañeros. Los blancos prepararon el encuentro con 19 jugadores. Es que no parece lo más adecuado. No parece lo más adecuado volver de una lesión muscular y ponerte delante 90 minutos frente a Luis Díaz, ¿no? Sabiendo además lo que sufre Lucas Vázquez a sus espaldas, ¿no? Y en los conceptos defensivos y en el trabajo sin balón. Entonces creo que Ancelotti, tirando de lógica, tirando de sentido común, apostará por Fede Valverde en ese lateral derecho para que acompañe a Asensio en ese flanco diestro del Real Madrid que tan buen resultado dio contra el Leganés. Y vamos a ver qué es lo que pasa con esa pareja. Confianza plena, ¿no? También, por supuesto, tanto en Asensio como en Fede Valverde. Y déjame terminar leyéndote que Mbappé vuela solo. Mbappé busca ponerse el traje de crack para ser el referente del Real Madrid contra el Liverpool. El club blanco busca que Kylian recupere la felicidad que perdió en París. Para mí va a ser la clave del partido. Para mí, amigos y amigas, y ante la ausencia de Vinicius, Kylian Mbappé sin duda va a ser la clave, sin duda va a ser la llave del Real Madrid para esta noche. Y hoy se acabaron las probaturas, hoy se acabaron las bromas, hoy Kylian Mbappé tiene que dar un paso al frente, tiene que dar un golpe encima de la mesa y ante la ausencia de su gran socio, que es Vinicius Junior, obviamente va a tener por ahí a Brahim, que le va a echar una mano, obviamente también va a tener por ahí a Mbappé a lo mejor 6 o 7 ocasiones de gol. No, hoy va a tener 2, 3. Y esas 2 o 3 que tenga tienen que ir para adentro. Porque que pueden pasar 1000 cosas, ¿no? Pero yo cuento con que el Liverpool nos va a marcar. Y hoy sin duda necesitamos que las que se va a encontrar Kylian Mbappé, que repito, va a tener 2, 3 o 4, pues que las meta si pretendemos ganar el partido. Hoy sin duda, repito, para mí es la clave sin duda del partido de hoy. El Liverpool es un equipo que viene a jugarnos a nosotros, así que nosotros vamos a tener también huecos, espacios para jugar. Al Liverpool le gusta ir al ataque, Mbappé va a tener esos metros que tanto demanda para correr y hacer su fútbol y hoy sin duda la clave, a mi manera de verlo, la clave sin duda va a estar en que Mbappé, las que tenga, vayan para adentro. Ve que después de las noticias de la última hora, vamos ya con la recta final de este vídeo, vamos con la convocatoria, vamos con el 11 probable en función de todo lo que te he leído, de lo que pretende hacer Ancelotti, que parece que lo tiene bastante claro, solo hay una duda latente a esta hora de la mañana. Déjame que la lista de convocados, ya la vimos ayer, la repasamos muy rápido: Courtois, Lunin y Fran González en la portería, Lucas Vázquez, Vallejo, Fran García, Rüdiger, Mendy, Asensio, la que sin duda es la parcela defensiva, la más
más castigada por las lesiones, también el ataque, ¿no? Pero te diría más todavía la parcela defensiva. Luego en el centro del campo tenemos Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Arda Güler y Ceballos, y en ataque Mbappé, Endrick, Brahim y Gonzalo, donde sin duda se va a notar mucho las ausencias de Vinicius Junior y Rodrigo Goes. Y vamos también, en función a lo que escuchamos ayer en la rueda de prensa de Bellingham, también del Mr. Carlo Ancelotti, lo que hemos leído también en estas noticias que te ha actualizado a la última hora el Real Madrid, este es el 11 que plantea el Mr. Carlo Ancelotti para el partido de esta noche. Vuelven al 11 jugadores como por ejemplo Modric, que rotó contra el Leganés, vuelve también Mendy, que rotó también contra el Leganés, Brahim Díaz, que también no fue titular contra el Leganés. En fin, todo está bastante claro. Se mantiene la portería, por supuesto, Courtois. Se mantiene la pareja de centrales Rüdiger y Asensio, con ese Fede Valverde, que hizo un tremendo partidazo el capitán del Real Madrid, jugando de lateral derecho. Y parece que los tres de arriba también más o menos están claros, que son Bellingham, Mbappé y Brahim. En este sentido, la duda, bueno, y Camavinga, que sería el que acompañaría en ese doble pivote a Luka Modric. La duda que le queda al Mr. Carlo Ancelotti está en Ceballos, que lo hizo muy bien contra el Leganés, o Arda Güler, que hizo también un partido fantástico, sin duda de los más destacados contra el Leganés. Y todo dependerá de si el tipo de partido que quiera plantear el Mr. Carlo Ancelotti. Si quiere un poco más de fútbol control, poniendo dos motores de juego en una especie de tribote en el centro del campo, con Ceballos y Modric orquestando el juego del equipo, escudados por un Camavinga, que es el que pone el físico y la recuperación de balón ahí, y obviamente esto le daría o dotaría un poco más de libertad a Bellingham, ¿no? Sabiendo que tiene a dos motores detrás y a Camavinga. En ese sentido, Bellingham jugaría más libre, ¿no? Más, desatendiendo, vamos a decir así, los aspectos defensivos. O luego tenemos la opción rock and roll, que es, espero que sea la opción que elija el Mr. Carlo Ancelotti, la opción rock and roll, que es dejar a Ceballos fuera y meter a Arda Güler en ese centro del campo y jugar en ese 4-2-2-2, donde Camavinga y Luka Modric serían ese doble pivote, con Bellingham en fase creativa, por supuesto acompañado de Arda Güler, ¿no? Y Arda Güler que le echase también una mano ahí en el centro del campo, tal, ya sabemos cómo actuaría, ¿no? En ese sentido, y que con ese fútbol mágico que tiene, con ese control de balón, ese pases filtrados, todo ese sacrificio, esa buena magia que tiene en su pierna zurda, bueno, pues echarle una mano también a Brahim y a Mbappé para intentar encontrar las vías de ataque para hacerle daño al Liverpool, ¿no? Yo espero y deseo que esta sea la alineación con Arda Güler, espero y deseo, para que también, bueno, pues tengamos un Real Madrid con mucha propuesta ofensiva en ese sentido, ¿no? Veremos qué es lo que hace el Mr. Carlo Ancelotti. Para mí sería una tremenda injusticia que Arda Güler no estuviera hoy en el 11. Y vamos a terminar con los pronósticos. Ya sabéis, todos aquellos que queráis participar en las menciones del canal, a dejar vuestros resultados abajo en ese partido entre el Real Madrid y el Liverpool. Yo me voy a decantar por un 2-3. Digo que el Liverpool nos marca un par de goles porque es un equipo muy goleador, un equipo que tiene mucho fuego de ataque, pero digo que el Real Madrid mete 3 goles. Creo que vamos a tener una noche Champions mágica del Real Madrid y que le vamos a meter 3 golitos al Liverpool. Así que dime también abajo tu resultado. Y nada más, amigos, amigas, lo vamos a ir dejando por aquí, lo vamos a ir despidiendo. Recordarte que eso sí, después del partido, por supuesto, tendremos aquí la rueda de prensa de Ancelotti, la reacción al partido, lo tendremos absolutamente todo. Amigos, amigas, espero que haya mucha suerte, que el Real Madrid haga un tremendo partidazo, que veamos un buen espectáculo y sobre todo que ganemos. Gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabes, si te gusta este tipo de contenido, lo puedes apoyar dejando un fuerte like o suscribiéndote al canal, que es completamente gratis.